you. I'm a Jew and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how he made you. So sing the song and spread the pride around you. Yehudiani, eternally. Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, b'nei Yisrael Yivkor. Yitzchak v'Yaakov, b'nei Yisrael Yivkor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Israel Chapa, un gusto poder saludarte en esta noche de domingo, día de Biblia a profundidad. Es un gusto que nos puedas acompañar en este tiempo. Siempre ya los domingos en la noche como que uno no haya ni qué hacer, ¿no? Sobre todo cuando vas a trabajar al siguiente día, de repente por ahí hay unas cuestiones que atraviesan tu mente, o si ya estás descansado, relajado, ya no sabes ni qué comer, ni qué ver, y que nos acompañes es un gran mérito, que quieras aprender de la palabra de Dios ahorita, a estas horas, en este día. También están aquí con nosotros desde casa, desde la comunidad cristiana Masada Adulam. Y Daria Castro, Dios les bendiga. Tania Castro. Y falta uno. Atsumadai. Bueno, recibe un abrazo a donde quiera que estés de parte de la familia aquí haciendo iglesia con todos ustedes en esta enseñanza que, wow, durante muchos años yo he tenido una conversación larga con ministros, con congregantes acerca del tema que vamos a tocar hoy. Así es que prepárate porque va a estar bueno. Vamos a hablar, lo pienso mucho, perdón, es que mi cabeza va a 1000 por hora y a veces no se conecta al mismo tiempo con mi lengua. Vamos a hablar de denominaciones. Vamos a hablar de mal de los bautistas, de los mandos. Vamos a explicar varias cosas, porque a veces hay esta duda, ¿no? De por qué hay tantos tipos de cristianos. Alguien alguna vez me dijo eso, pero ¿por qué tantos tipos de cristianos? Hasta la pregunta se me hizo, pues, un poco retórica, pero también muy interesante, porque es algo que constantemente, sobre todo para la gente que no estudia Biblia, que no es miembro de la fe, que no se congrega en ningún lugar, en ninguna agrupación, que no tiene pastor, de repente estas cosas como que causan duda, y sobre todo cuando hablamos mal, espero que tú no, cuando hablamos mal de nuestros hermanos en la fe. Pero antes de empezar, te damos nuestras redes sociales. Jania. Voy a hablar más lento, se entiende. En Twitter estamos como @masadadulam, todo en minúsculas, Masada con doble S. En Facebook como .com/masada.adulam, igual con minúsculas. En WhatsApp 55 83 88 20 35. En línea directa 55 76 90 95 89. En email masadadulam@gmail.com. Y los comentarios los pueden dejar en nuestro canal de YouTube, que está como Israel Chapa, todo en mayúsculas y una sola R. Ok, una sola R. ¿Qué onda con las denominaciones? Yo mismo cuando empecé a asistir a la iglesia cristiana, cuando me predicaron, cuando me evangelizaron, cuando el Señor tocó mi corazón y quedé convencido y tenía que ir a algún lugar, porque pues ahora sí que sentadito en tu casa no vas a aprender, por mucho que leas la Biblia, necesitas a alguien que ya haya recorrido el camino, necesitas de alguien que esté pues más, ¿cómo decirlo? No sé, va a sonar raro, pero es verdad. Alguien que esté más curtido en el caminar en Cristo, ¿no? Y de repente, cuando yo quise asistir a algún lugar, iglesia cristiana, evangélica, interplanetaria, por no decir alguna. Y me encontraba que había muchos títulos, que había muchas denominaciones,
que había muchas organizaciones, y cuando empiezas a aprender en la iglesia en donde yo fui a capacitarme en mis primeros pininos como buen niño en la fe, de repente oí que el pastor del lugar me decía o decía a toda la congregación que él era anciano solamente y que muchas preguntas no nos las podía responder, que desgraciadamente por el nivel de capacitación que le dieron, hagan de cuenta que abrieron la iglesia, construyeron y pues ahora sí que aventaron al que ellos consideraron que estaba más capacitado. Había muchas dudas en mi corazón acerca de todas estas prácticas, de todo esto que pasaba y que no encontraba sosiego en mi corazón al hacerlas. Entonces, pues yo me tuve que preguntar dónde podía yo recurrir a que me aclararan esto. Porque yo aprendí unas cosas en mi iglesia y de repente, ¿me permiten un segundo? No, que me apagues eso, por favor. Gracias. Es que por ahí me estaba haciendo mosca algo y si yo me distraigo, no puedo eslabonar bien mis pensamientos. Pero te decía que cuando empecé a tener contacto con otros cristianos y me preguntaban cosas como de qué iglesia vienes y en vez de que te gozaras porque estabas teniendo confraternidad con alguien que tenía tu misma fe, de repente hacían preguntas que a mi modo de ver fueron cosas medio incómodas, que de repente me hicieron todavía acrecentar mucho mis dudas. Cuando hablas sobre todo con una persona que ya ha tenido contacto con unos de un lugar, con otros de otro y con otros de otro, y te pregunta, bueno, ¿cuál de esos templos, cuál de esas congregaciones es la buena? Son preguntas incómodas que a veces no sabemos cómo responder. Todo este tema, ya si bien lo teníamos pensado, se desata por el siguiente testimonio que me hicieron llegar. Escucha bien, lo voy a leer. Dice: hace unos años, cuando estaba fuera de la ciudad por negocios y no podía asistir a las reuniones de la iglesia, asistí a reuniones de la iglesia local a donde yo fui. O sea, estaba de viaje, buscó una iglesia cristiana donde quiera que estaba, y él aclara aquí en su testimonio, porque no importa a dónde fuera, siempre es mi práctica asistir a las iglesias o a la iglesia, muy buena práctica. Orar, leer palabra de Dios con mis hermanos y hermanas el día de la adoración. Hasta ahí dice uno, qué padre, que no obstante que tenía que viajar por trabajo, pues buscaba una congregación a la cual ir. Pero fíjate, a partir de aquí, ¿qué comienza diciendo? Dice: sin embargo, cuando visitaba la iglesia en estos lugares, a menudo se me acercaban los líderes, pastores, ministros o misioneros de estas respectivas iglesias y me preguntaban. Cuando me llegó a mí este testimonio, dije, yo pasé por ahí. Yo sé a lo que se refiere esta persona que nos hace esta pregunta. Fíjate, ¿qué le preguntaban a él? Hermano, ¿de qué iglesia vienes? ¿De qué denominación eres? Wow. ¿Qué doctrina tienen en tu iglesia? Al oír esto, sigue escribiendo, a menudo me sentía un poco desconcertado y respondía diciendo, creo en el Señor Jesús, soy cristiano y no pertenezco a ninguna denominación en particular. Según Dios, ¿no somos todos parte de una gran familia? Nuestra iglesia es la única iglesia verdadera, es la iglesia unida. Era lo que le contestaban. Porque todos creen que su iglesia es la buena. Se me imagina un poco como cuando están platicando las mamás, ¿verdad? Y están escribiendo a los niños a la primaria, a la secundaria. No, es que mi hijo se quedó en la mejor secundaria de la zona, en la primaria, que es la buena.
Y desgraciadamente esto se repite más veces de las que me gustaría admitir. Sigue escribiendo, mira. Aún más desconcertante para mí fue cuando volví a mi iglesia original y como siempre el pastor me preguntó sobre qué tipo de doctrinas había escuchado en estas otras iglesias. Terminamos enredados en una gran discusión, no pudimos llegar a un entendimiento mutuo y nos fuimos en malos términos porque el entendimiento que había adquirido en otras iglesias era diferente de lo que él predicaba. ¿Te has visto en ese problema? Vuelvo a repetir, es más común de lo que me gustaría admitir, pero hay líderes, hay ministros que tienen esa concepción de que solo pueden ver a través de su mirada o a través de su denominación, a través de su organización, a través de su asociación religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue escribiendo, no voy a decir el nombre. Dice, así, durante varios años atravesé las innumerables denominaciones del cristianismo en mis variados viajes y fui testigo de cómo se juzgaban y criticaban mutuamente, convirtiendo así un hogar, o lo que debería de ser un hogar, en un campo de batalla. Viendo todo esto, a menudo pensaba, la Biblia dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre para todos, que está sobre todos, por todos y en todos, como lo dice la carta a los Efesios capítulo 4, versos 5 y 6. Todos creemos en el mismo Dios, leemos la misma Biblia, sigue escribiendo, y las palabras de Dios. Así que, ¿por qué el cristianismo? Y aquí empieza la pregunta, ¿por qué el cristianismo se divide en tantas denominaciones diferentes? ¿Qué hay en la raíz de este problema? ¿Cuáles de las denominaciones reales concuerdan con las interacciones de Dios? Atormentado por esta confusión y perplejidad, pastor termina escribiendo, busco una respuesta. Y cito su pregunta textual con la que termina su relato, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas? Tú tienes más tiempo que yo en el Evangelio, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna de estas cosas que nos narra quien escribe? ¿Te pasó alguna vez? Pues en sí, bien, no. No porque vendría siendo esta, mi tercera, que sería Congregación. Congregación, porque cuando yo conocí de Cristo, cuando éramos niñas, así como lo platiqué la otra vez, los pastores eran pentecosteses. O pentecostales, ok. Ajá. Y ahí fue mi crecimiento, por decirlo espiritual, hasta ser adolescente, porque ya después de que hubo lamentablemente ese problema en que hubo la separación de pensamientos entre los líderes, en que no estaban de acuerdo, entonces se separó la iglesia. Y aunque el pastor, pues, con las ganas de servir a Dios, pues visitaba a los que podía, a los que ya no siguieron en la iglesia que se quedó, por decirlo así, ¿sí? Y entonces, de ahí vino lo que fue su yerno, que ya hasta donde... Mi pastor. Bueno, nuestro pastor, hasta donde... Sí, ya, ahí la conocí. Ya nos conocimos y ahí entonces ahorita pues estoy ahí contigo. Ahí. Sí, pero sí, lamentablemente lo que pasa es que o no están de acuerdo en las ideas, las opiniones y todo eso, entonces viene pues, lamentablemente la separación, porque pues no concuerdan. No obstante que estás diciendo que, pues digamos, tus bases son pentecostales, ya con el pastor José, que fue mi pastor, que fue quien me inició en el ministerio, visitaban iglesias de todo tipo porque comúnmente se nos invitaba, ¿verdad? Pues sí, un poco más cercano
a la Forma de a pensar la de él. forma de pensar exactamente, porque sí mucho de ir, por ejemplo, a los bautistas o a los presbiterianos y todo eso, pues no, la verdad no. Pero sin embargo, hay algo que alguna vez me narraste, que me contaste, acerca de un congreso de jóvenes en donde tú tenías la usanza, de acuerdo a nuestra congregación, de usar velo. ¿Y qué pasó? Ah, sí. Pero dijo que no había tenido problemas Ay, así. no me acordaba bien. Sí, ¿qué? Voy a platicar la anécdota. Solo dime qué problema hubo, deja los detalles y nombres y circunstancias alrededor. Solo el problema. ¿Cuál fue el problema con lo de los velos? Pues como nosotros ya sabemos bien la enseñanza de los velos, entonces yo tengo la costumbre, o tenemos aquí la costumbre de ponernos las mujeres el velo para orar. Ese va a ser otra enseñanza, ¿eh? ¿El velo está in o está out? Así es que esperen esa, pero bueno, sigue. Entonces, orando, se acerca una de las hermanitas de esa congregación donde fue el evento de jóvenes, del retiro de jóvenes, y me dice que me lo quita. De hecho, me lo quitó. O sea, no te pidió que tú te lo No, quitaras. me lo quitó y me dijo, es que ya no se usa. Le digo, pero yo sí lo uso, mi congregación sí lo usamos. No, pero es que no, entonces ahí sí hubo una entre ella que no y yo que sí, y ahí estábamos. Y pues terminó en reunión con tanto el pastor de esa iglesia como mi pastor en ese momento, y hasta una disculpa, ¿no? Porque no fue lo correcto, o sea, respetando. Le has dado al clavo de toda esta situación. Tú, pues, esta es tu iglesia primaria, secundaria, terciaria y esperemos que la final, porque no obstante nos han invitado a otros lugares, hemos ido, no obstante tenemos amigos, ministros, nosotros, de todas las denominaciones, y por si te estás preguntando de qué denominaciones son ustedes, nosotros no tenemos denominación. No comulgamos con esa idea de sectarizarnos. Nosotros somos de Cristo. Podemos tener diferentes corrientes doctrinales o teológicas, pero esencialmente nos enfocamos siempre en lo que nos une, que es Jesús, que es su palabra, que es regresar al Padre y que es darle libertad al Espíritu Santo. Ya de ahí, pues tenemos cosas un poco, pues, ¿cómo decirlo de esta manera? Que funcionan en la congregación y que esa es la línea que a nosotros se nos ha dado. Y tal vez estés pensando, ay, otra más, ahora los que no tienen. Bueno, ahí te va. Ya déjame empezar con la enseñanza para que puedas entender. No me voy a tardar tanto, pero sí quiero dejar claro. ¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas? Bueno, para responder a esta pregunta, primeramente debemos de diferenciar tres cosas. Número uno, ¿qué son las denominaciones dentro del cuerpo de Cristo? Número dos, ¿cuáles son las sectas falsas? Y número tres, ¿cuáles son las falsas religiones no cristianas? Para que vayas entendiendo cómo está esta división, rapidito lo vas a poder asociar si es que ya tienes cierto tiempo en el Evangelio, y si no, pues pon atención, no está tan complicado. Por ejemplo, presbiterianos, luteranos, bautistas, metodistas, son denominaciones cristianas. Hay más, pero te estoy mencionando, digamos, las más añejas, las más representativas, pentecostales. ¿Ok? Los mormones o testigos de Jehová, por ejemplo, son sectas. Es decir, grupos que aseguran ser cristianos, pero niegan uno o más de los puntos esenciales de la doctrina de la teología cristiana. Ya vamos a hablar, estoy armando otro programa, piden otro programa. Ese yo creo que sí lo voy a sacar cada 15 días porque es mucho trabajo de apologética. Pero, por ejemplo, rápidamente te puedo decir, tú lo sabes, que los testigos de Jehová no aceptan que Jesús sea Dios. Dicen que es un Señor, pero no el Señor. Y otras, pero digamos, esa es como que la más radical. Y los mormones, por ejemplo, tienen cosas tan diferentes de la teología y doctrina adoptada como una regla en
todas las denominaciones que son inamovibles, como por ejemplo que el plan de salvación había dos, que uno lo presenta Satanás, otro lo presenta Jesús, pero ganó el de Jesús, porque según ellos, si no, Satanás estaría siendo el que hubiera dictado cómo se hacía la cosa. Otras cosas también, el beber café, hay por ahí todavía una discusión sobre la poligamia y demás. Vuelvo a decir lo mismo, ya lo abordaremos cuando toquemos estos temas de apologética. ¿Y qué es la apologética? Seguramente te estás preguntando, pues precisamente el planteamiento de la defensa de la fe. ¿Qué dice la Biblia acerca de planteamientos, ideas o ocurrencias, vamos a llamarle, de los que en apariencia dicen ser cristianos y no lo son, porque están, como dije hace un momento, están sacando de contexto puntos esenciales de la fe cristiana? Bueno, y el Islam o el budismo son religiones o son ejemplos de religiones enteramente separadas. Entonces, ya espero que con eso más o menos te des una idea. Voy de acá, pues decir, al principio. El surgimiento de las denominaciones dentro de la fe cristiana tiene su origen en la Reforma Protestante. Es decir, si no sabes mucho de historia de la iglesia, te convendría leer sobre la Reforma, porque es lo que da origen a todo el movimiento evangélico separado del catolicismo. El movimiento de reforma de la Iglesia Católica Romana, que es cuando finalmente hubo una separación en el siglo XVI, dio surgimiento a, fíjate, al principio solo eran 4 tradiciones o cómo llamarlas, o divisiones del protestantismo. Es decir, se separa un movimiento de cristianos de la Iglesia Católica, y de estos que se separan surgen 4 ramas principales, y de esas 4 se derivan todas las demás. La Iglesia Luterana. ¿Quién crees que la nombró luterana? Fuerte allá. Pues Luther. Martín Lutero, originador en mucho sentido, muchos dicen que es el originador del protestantismo. Sí tiene mucha injerencia, pero hubo otros, no le queremos dar todo el paquete. Ya me arreglo yo con él cuando nos veamos en la eternidad. Pero la iglesia luterana, fundada por Martín Lutero, la iglesia reformada, en donde ya se involucran otras personas, ahorita voy a abordar algunas de ellas, la iglesia anabaptista y la iglesia anglicana. 4 corrientes que salen de ese separarse del catolicismo, y que a través de los siglos de estas 4 ramas comienzan ahora lo que tú y yo conocemos como denominaciones. Por ejemplo, la denominación luterana fue nombrada así, como ya decíamos, por Martín Lutero, y estaba basada en su enseñanza. Todas estas corrientes, gracias a Dios, Lutero fue un autor muy prolífico que dejó mucho material de literatura, corrientes doctrinales y teológicas, que es, digamos, el sostenimiento, no de la fe, porque el sostenimiento, el vínculo, la piedra fundamental es Cristo, es la salvación, es Dios, es la resurrección, como en todas. Eso es lo que vas a encontrar común en todas las iglesias cristianas, estos fundamentos que todas aceptan, si es que son verdaderas iglesias de Cristo, pero ya digamos, tiene como que unos rasgos donde ponen más atención. Por ejemplo, yo en que no estoy con la iglesia luterana, pues que durante el holocausto nazi hizo como que nunca se opuso, nunca declaró nada en contra del holocausto del pueblo judío en todo esto que fue... porque muchos decimos que el holocausto nada más tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial. No, recordemos que hubo un movimiento de la Inquisición, por eso yo lo llamo también holocausto, desde esos entonces, donde se perseguía a todos los que no confesaban que la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana era la única representante
de Dios en la tierra. Entonces, si bien se separa el movimiento reformado o de la reforma, pues dejaron allá solitos a los judíos y jamás dijo muchas cosas. Otra de las cosas con las que no concuerdo mucho con Lutero, como diciendo él que, por ejemplo, la carta del apóstol Santiago, y recuerdo mucho eso, que dijo como que era de paja y como que la pusieron para rellenar. Y ahora que vemos, por ejemplo, todo el canon bíblico, cómo está conformado, vemos que no, que en realidad tiene mucho que ver por el testimonio y sobre todo de quien le escribe. Pero como te digo, ya hablaré de todo esto más profundo. Ahorita quiero aclarar solo el asunto de las denominaciones. Bueno, entonces, la iglesia luterana fundada por... Martín Lutero. Fuerte. Martín Lutero. Ay, ¿cuándo aprenderán a hablar para micrófono, pues? ¿Hasta cuándo voy a estar entre esta generación? Bueno, los metodistas toman su nombre de que le metían a todo. No, ese es un chiste entre los cristianos, entre ministros. Inclusive yo he bromeado con muchos ministros metodistas. No, los metodistas toman su nombre de su fundador, que es John Wesley, quien era famoso por elaborar métodos para crecimiento espiritual. John Wesley tiene varios escritos, muchos de sus escritos, diría yo la vasta mayoría, de grande bendición, que nos instan a madurar, a crecer espiritualmente, pero también exponencialmente en la iglesia. Los presbiterianos, por ejemplo, son llamados así por su visión sobre el liderazgo de la iglesia, del presbiterio, del liderazgo. La palabra griega para ancianos es presbíteros. Por eso se les llama presbiterianos, porque se abocaron o siguen abocados en formar líderes, en formar ministros que a su vez puedan dar a luz a otros líderes, a otros ministros, a otros pastores, para que la iglesia no se quede nunca sin maestros. Y así, pues para que vayas entendiendo. Otra más, los bautistas, que toman su nombre porque ellos siempre enfatizan la importancia del bautismo. Cada denominación tiene algunos énfasis o diferencias doctrinales, no teológicas, doctrinales, es decir, de enseñanza, una de la otra, tal vez pueda ser como el método del bautismo. Nosotros, por ejemplo, bautizamos en agua corriente, en inmersión total y de preferencia en agua que corra hacia el mar, en agua que no esté fija. Hay quien bautiza, inclusive tienen sus piletas de bautismo así completas como pequeñas albercas en sus iglesias, o hay quien, un poquito parecido a lo que hacen los católicos, vierten solo un poco de agua sobre la cabeza de las personas. Finalmente es bautismo, cada uno tendrá su estilo, vamos a decirlo de esta manera, pero pues finalmente coincidimos en eso, solo lo que varía es el método. Otros, por ejemplo, acerca de la Cena del Señor o de la Pascua, en donde para algunos solo le permiten participar a aquellas personas que puedan evidenciar el testimonio. Otros solo lo permiten a aquellos que ya están bautizados. Por ejemplo, otro tema que más o menos es un punto de inflexión entre las denominaciones es la soberanía de Dios contra el libre albedrío. Hay quien predica más que Dios tiene injerencia en todos los actos de las personas. Hay otros, como nosotros en este caso, que creemos que Dios nos dota de total albedrío y que tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. Por tanto, nosotros como tal no creemos en el destino ni en la imposición de algo de parte de Dios, a menos que sea fundamentalmente importante, como en el caso, por ejemplo, de Jonás, ¿verdad? Que a Jonás el profeta, pues tiene que tragárselo la ballena, tiene que escupírselo allá en las costas de Nínive para que pudiera realizar la labor, pero fundamentalmente no es así en todos los casos. Esa podría ser otra de las diferencias. También los que creen que la manifestación del Señor Jesús va a ser antes de la tribulación, otros que no, que dicen que va a ser después, pero finalmente ambos hablamos de la tribulación. ¿Qué otra?
a la existencia de los dones o milagros en la era moderna. Hay quien los acepta como la iglesia pentecostal, que son de las corrientes que son más carismáticas, es decir, que tienen más aceptación de los dones, de las manifestaciones o carismas. Hay otras que no tanto. En general yo puedo resumir esto en dos corrientes: los que son más abocados a la escritura en el sentido de apegarse total y absolutamente a la letra, y otros que son un poco más tendientes a darle pues mayor énfasis a la libertad del espíritu, dones, milagros, profecía y demás. Nosotros, en nuestro caso, si te los estás preguntando, nos paramos en la mitad. Es sumamente importante para nosotros la palabra, como bien escrita, como nos es revelada, pero también creemos que el Señor sigue obrando sobrenaturalmente hasta el día de hoy, pero sin llegar a veces a mistificar todo. Ay, qué padre, en el nombre de Jesús y a través de esta agua, tómete el agua y ya serás sano. Pues ya se nos hace, por ejemplo, a nosotros un poco extremo. Respetamos, pero nosotros no lo practicamos. Bueno, más o menos pueden ser estas algunas de las cosas diferentes. La lista puede seguir y seguir y seguir, pero el punto de estas divisiones nunca es Jesucristo, ¿ok? Nunca va a ser el punto Jesús. Para todos, metodistas, bautistas, luteranos, etcétera, 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 nunca el punto de división puede ser Jesús, cosa que sí lo es con los testigos de Jehová, cosa que sí lo es con los mormones y con otras cuestiones, los rosacruces, y pues ya te hablaré de eso en otra ocasión. Entonces, más bien, para que me entiendas, son honestas diferencias de opinión. Así lo veo yo. Así lo veo yo. Honestas diferencias de opinión. Si yo veo este vaso de este lado, lo voy a ver de una forma. Si mi esposa lo ve de en medio, lo va a ver de otra forma. Si Jania lo ve de su lado, lo va a ver de otra forma, aunque es el mismo vaso y tiene el mismo contenido, pero la luz va a hacer que varíe la sombra. Si quisiéramos pintarlo, vamos a pintar tres cosas distintas, pero sigue siendo el mismo vaso. Es más o menos por ahí la diferencia de opinión de gente que verdaderamente busca a Dios, pero que tiene un punto de vista diferente de su enseñanza. Vuelvo a repetir, no de la teología, no de las bases teológicas, nunca Cristo como problema, nunca el Padre, nunca la resurrección, la salvación, nunca el sacrificio expiatorio de Jesús. Esas cosas a todos nos quedan perfectamente claras, que son inamovibles. Es dogma, no se puede mover, es inamovible de la verdadera fe, pero pueden variar las demás cosas dependiendo de diferencias de opinión, como decía mi esposa hace un rato, y a veces imperfectas, porque somos seres humanos, y a veces, pues, como diría Pablo, no todos tenemos todas las revelaciones. A veces me sorprende porque yo soy de las personas que me invitan mucho, ahorita por la pandemia no, pero voy mucho a la sociedad bíblica, nos invitan mucho a eventos en las librerías cristianas, en congresos, en situaciones en donde tengo contacto con ministros de otro tipo, de otras denominaciones, de otras corrientes doctrinales, y vieras qué interesante es escuchar el punto de vista de ellos, porque de repente algún hueco que yo tenía en mi doctrina, de repente me doy cuenta que ellos tenían la pieza que me faltaba, y ellos también se dan cuenta que tenía yo la pieza que les faltaba, y entonces vamos tejiendo un evangelio más completo y vamos quitando, digamos, la paja para solo quedarnos con el fruto. Eso es lo padre de las diferencias de punto de vista. Hablando de esto, yo creo que el tiempo de las denominaciones feneció, porque desgraciadamente hemos llevado las denominaciones a ser casi como empresas, en donde a veces lo más importante es la institución como tal que la práctica entre los feligreses. Por ejemplo, tengo llamadas de personas que me han dicho que pretendían, por ejemplo, casarse con una persona que también es cristiana, pero no pertenecía a la misma denominación, y el pastor se puso ahí como, ya sabes, no se puede, porque nosotros tenemos la verdadera fe, como la narración de este hermano que nos escribió, y ese tiempo ya pasó. Gracias a Dios, eso lo aprendí y lo pude llevar a cabo este tiempo que estuvimos hace unos años en Oaxaca, en la misión, 2 años en la sierra,
Y cuando empezamos a visitar, porque no se hablaban, no se llevaban entre los pastores de toda la región donde andábamos, que si bien eran pueblitos a veces unos más alejados de otros, la intención era que nos uniéramos en la fe. Y solo se unían 5, esas eran sus reuniones. Si llegaban los 5 a sus reuniones pastorales era wow. Entonces nos abocamos, el Señor nos movió a visitar las comunidades y a decirles, oye, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no te unes? ¿Por qué no entre todos trabajamos en pro de enaltecer al Señor Jesús? Que pueda ver la gente que sin importar las diferencias doctrinales nos une la misma esencia que es Cristo. Y cuando nos venimos, tuvimos que regresar a la Ciudad de México, se quedaron 55 pastores reuniéndose. Llegamos a algo tan impresionante como hacer cultos unidos en pueblitos de que a lo mejor eran 1,000 personas, de repente llegaban 2,500 personas, porque invitábamos a gente de otros pueblos a ir a ese pueblo, y se hacían eventos que la gente quedaba asombrada, porque la máxima o la bandera que mi esposa y yo enarbolábamos en esos casos para poder hablar con ellos era: no nos fijemos en lo que no coincidimos, fijémonos en lo que es igual para todos, que es Cristo, que es la fe en el Hijo de Dios, en el Padre, en el Espíritu Santo, en su mover, en la salvación, en la resurrección. Y mira que funcionó muy bien, al grado que pudimos llevar, cuando todavía Luis Palau no se iba a dormir, ¿verdad? Pudimos llevar a cabo en Oaxaca el evento festival con Luis Palau, que fue pues tremendo, 2 días con total y absoluta bendición. Ya hablaremos otro día de nuestras anécdotas personales. Entonces, fíjate bien. Cada una de las denominaciones, siento yo, que pues actúa honradamente. Lógico es que siempre va a haber ministros, desgraciadamente, que, como diría Pablo, pues se tiene que evidenciar lo equivocado, lo mal que lo hacen a veces, para que quede a la vista quién está aprobado y quién no, como dice el propio apóstol Pablo. Pero yo creo honestamente que todos tratan de honrar a Dios, de retener la pureza doctrinal de acuerdo con sus conciencias, con lo que ellos comprenden de la palabra de Dios. Y como acabo de decir, para mí ha sido edificante en cada plática, en cada lugar que fui, con cada ministro que hablé, inclusive con cada hermano en la fe que hablé, sin importar si no era ministro, porque siempre me iba enriqueciendo y fue haciendo de mí un mejor ministro, alguien más comprensivo en las diferencias que pudiéramos tener. Finalmente me di cuenta que esas cosas no importan, lo que importa es lo que nos une, nuestra fe en el Señor Jesús. Ahora, casi ya para ir tomando la recta final, voy a la última curva, no se emocionen, todavía me falta la recta. En la actualidad las denominaciones son muchas y muy variadas. Las principales denominaciones originales que ya mencioné hace un momento han producido nuevas ramas, como por ejemplo de las más conocidas están las Asambleas de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, Nazarenos, Evangélicos Liberales, Iglesias Bíblicas Independientes, otras, las más conocidas actualmente, llamando no denominaciones, pero sí movimientos muy multitudinarios, la misma Elim, que dio a luz a muchas iglesias nuevas, entre ellos llamada Final. ¿Quién más podemos mencionar? Ciudad de Refugio en Guatemala, nosotros mismos, Raíz de David, muchas, que pues fueron saliendo de esas mismas ramas. Algunas denominaciones enfatizan ligeras diferencias doctrinales, pero con más frecuencia siempre ofrecen estilos diferentes de adoración. Creo que esa es alguna de las cosas en donde más podíamos notar la diferencia, ¿verdad? En la manera de llevar a cabo el culto. Pero son pequeñas, si podemos darnos cuenta, son cosas pequeñas que no deberían de ser tan importantes. Ahora, no nos equivoquemos. A ti sí te digo, no nos equivoquemos. Nosotros como creyentes debemos de ser una mente en cuanto a la base de la fe. El bautista es mi hermano, el presbiteriano es mi hermano, los de las asambleas de Dios son mis hermanos,
los de nazarenos son mis hermanos, la iglesia evangélica liberal, la iglesia evangélica unida son mis hermanos, y tantas y tantas y tantas. No nos equivoquemos. Nosotros como creyentes debemos de ser una mente en cuanto a la fe. Pero más allá de eso, amados, debemos de entender que debe de haber libertad en la que los cristianos pueden ejercer el culto o su concepción de la palabra de Dios, porque así nos complementamos. Pablo lo dice más o menos de esta manera. Si te fijas, me estoy agarrando algunos versículos, solo vamos a leer 3 al final. Pero Pablo decía que la iglesia es un solo cuerpo, pero con muchas funciones. Entiéndelo así. No todos podemos ser boca, no todos podemos ser ojo, no todos podemos ser dedo chiquito, o como me gusta decirlo siempre aquí en la iglesia, ya los tengo fastidiados. No todos podemos ser dedo chiquito del pie, que aunque decimos ese de qué me sirve, córdatelo y vas a ver. Es el que te da estabilidad al caminar, el que te da equilibrio. ¿Cómo? ¿El dedo chiquito? ¿El de la uña fea? Sí, ese. A veces como iglesias no somos tan lindos, aunque otros sí. Pero ni hablar, son necesarias. Son necesarias y hay que entenderlo así. Debemos ser una mente en la fe, pero debemos entender que hay libertad. Hay libertad en la forma en que los cristianos llevan a cabo esa fe. Lo que sí no se puede mover es lo inescrutable, lo inamovible acerca de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, de la manera en que somos salvos a través del sacrificio de Jesús, etcétera. Cosas que son fundamentales. De ahí en fuera, pues tenemos cierta flexibilidad. Algo que me gusta ilustrar en una enseñanza que denominamos el arca, cuando enseñamos sobre el arca de Noé, es que las 3 medidas del arca simbolizan cosas distintas, y la anchura, que dice que eran de 50 codos, hay quien lo pasa a metros, pero ahí sí me gusta respetar al calce la medida, porque era la unidad de ese tiempo, porque el número 50 significa libertad. Hay quien solo agarra 5 codos de los 50 de libertad, y hablando de adoración, por ejemplo, y pues cantan todavía con himnarios, coros. La pregunta, ¿están dentro de la libertad? ¿Están dentro del arca que es el evangelio? Sí, desde luego. Solo escogieron tomar 5 codos. Hay quien ya toma 10 codos, por ejemplo, ya le echan con su guitarra de cajoncito, ya cantan cosas más pentecostales, coritos, palmean. Y hay quien va así tomando más codos y más codos de libertad, meten instrumentos, meten ya tecnología y está bien, pero hay quien ya mete heavy metal y otras cosas. Mira, esos sí ya se salieron del arca. Nada de que mueve tu pelo para Cristo. Nos ha tocado hasta convivir con esa gente. Pero bueno, Dios les hablará, no es nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo es enseñar y ya si en esa enseñanza a alguien le cae el 20, como decimos en México, y entra razón, pues qué bueno, cumplimos con parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero Masá Adulam, que es esta congregación, no es la mejor, no es la panacea, no es la última coca del desierto. Somos uno de muchos que tienen parte de la verdad, y que si logramos trabajar entre todos, pues vamos a hacer del evangelio lo que desde el principio el Señor Jesús quiso que fuéramos, ¿verdad? Ahora, la libertad causa muchos diferentes sabores. ¿Qué sabor te gusta de helado? De helado, esa es nieve. Nieve de agua, tamarindo de crema o de leche. ¿Cuál te gusta? ¿A ti la nieve de agua te gusta? Ok, está bien, es su libertad. A mí me gusta más el helado. ¿A ti cuál es tu sabor favorito? El chocolate. Hay chorrocientos mil sabores, pero ella es más tradicional, le gusta el chocolate. A ti, Axa, que estás por allá, ¿cuál es tu sabor favorito? El de mi papá. ¿Cuál? Menta. Pues ¿quién es tu papá? Porque a mí no me gusta la menta. Está confundiendo con la de chicle. Ajá, está confundiendo. A mí me gusta el sabor chicle. No, en serio, en serio. ¿A ti cuál es tu sabor preferido? El chocolate. También como a la mamá el chocolate, muy bien.
A lo mejor a ti te gusta, no sé, de ron con pasas, a lo mejor te gusta el napolitano este que trae 3 sabores, de vainilla, el que sea, el que sea. El que sea está bien. La libertad causa diferentes sabores de la cristiandad. La iglesia presbiteriana, por ejemplo, aun siendo el mismo movimiento y denominación, no lleva el mismo estilo de adoración y enseñanza en Uganda, África, que en Denver, Colorado. Porque me tocó que me dijeran eso, alguna persona con la que platiqué. Pues yo soy presbiteriano, pero me tocó ir a África y hacer las cosas muy distintas. Y es lo que son de la misma denominación. ¿Cuánto más diferencia entre personas que de repente nos abocamos a tener mayor énfasis en ciertas cosas? Por ejemplo, aquí en esta congregación, pues se nos ha dado de parte de Dios la encomienda de sobre todo explicar, hacer un puente entre, pues ahora sí la palabra de Dios, pero hacerla entendible, accesible y práctica a todas las personas, pero con el grado de profundidad que la misma palabra tiene. Entonces, si pudiera decir cuál es nuestro rasgo característico de esta congregación Masada Ulam, la profundidad de la palabra. Esa sería nuestra, digamos, nuestra advocación con referente al evangelio. Hay quien le da más duro y tienen unos grupos de alabanza increíbles, y aunque tenemos exaltación aquí, hay quien le da más énfasis y tienen unos grupos increíbles de panderistas. Ok, todo esto está bien, pero yo creo que la mejor iglesia es la que tiene equilibrio en todo, y es lo que estamos buscando, no solo nosotros, muchos ya, porque como que estamos entendiendo las cosas y ya no estamos siendo absolutistas, sino ya estamos siendo en general la iglesia más equilibrada. La diversidad es algo bueno, ¿no creen? ¿A ti cómo te gustan los muchachos? Pues, ¿Eso qué tiene que ver, pastor? Tiene que ver. Física. ay, Ya interior, ya nació, o sea, de buen corazón. ¿Cómo te gustan los muchachos? No. ¿Divertidos? Bueno, pero eso es interno, externo. No, ¿O no te importa tanto eso? pues no mucho. Ya me di cuenta. Bueno, divertidos, ok, te la tomo. Divertidos. Ok, ¿a ti cómo te gustan los hombres? No sé, ellos no me conocen, Nah, yo te están viendo. pero no conviven conmigo diario. ¿Cómo me gusta? ¿De en qué? En el que quieras, ya le dimos libertad a Jania de decir que divertidos. Una sola cosa. Una sola cosa. Híjole, lo que yo buscaba, bueno, lo que me No, gustaba lo que era, buscabas está bien. ¿Qué le pedías al Señor? pues un siervo de Dios, ¿eh? Concedido, ¡plin! Ajá. Bueno, la diversidad es algo bueno. A algunos les gustarán morenos, flacos, altos, chaparros, gordos. A algunos les llama más la atención su intelecto, otros su fortaleza física, otros su fortaleza mental, la autoridad, no sé, y está bien. Y si en cuestiones materiales eso está bien, pues en los espirituales también está bien, porque no se nos ocurren estas cosas por ocurrírsenos. La diversidad es algo bueno, iglesia, hermanos. Si dos iglesias difieren doctrinalmente, pues puede convocarse hasta un debate. A mí me gusta mucho eso, por eso voy a eventos en donde, por ejemplo, hemos platicado, yo soy muy hebraísta en ese sentido, donde he platicado inclusive con gente como el doctor Tepox, traductor de la Biblia Dios habla hoy, y hemos tenido charlas muy interesantes. Samuel Pagán, grande hebraísta, en la Sociedad Bíblica nos hemos encontrado un par de ocasiones y hemos platicado muy a gusto, y está padre tener inclusive debates, diálogos sobre la palabra, Hablé como mi hermano de Puerto Rico, el Puerto Rico. Bueno, como la palabra, ¿verdad? Sobre la palabra. ¿Por qué? Porque Hebreos 27:17 dice. Yo dije, es que ya les voy a decir proverbios. Ayer hacía 8 y les hice 4, no sé qué número dije. Que bueno, a ver. Proverbios 27:17 dice. El hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. El hierro se aguza con hierro.
¿Has visto la acción que hacen los carniceros? Cuando se le acaba el filo al cuchillo, que agarran la chaira, que es ese como tubo que tiene grecas, está aguzándolo, le está sacando filo. Cómo nos ponemos más filosos, más certeros, más detallistas, siempre teniendo interacción con otra persona que sea del mismo calibre, porque si te pones a discutir o a platicar o a debatir con un necio, estás perdiendo tu tiempo. Pero si, como dice la palabra de Dios, eres sabio y buscas a alguien más sabio que tú para aguzarte, para crecer, wow, esa es otra cosa. Es beneficioso para todos esta actividad. Sin embargo, si hay un desacuerdo sobre estilo o sobre forma, está bien también que mantengas tu distancia. Hola hermano, ¿cómo estás? Hagamos un evento, reunámonos, pero siempre poniendo en claro, no vamos a hablar de este tema en donde tú y yo no concordamos. Y está bien, es sano. Hay que tener confraternidad con todos y entender que tenemos diferente advocación para la doctrina, no para la teología, para la doctrina. La teología es ir desentrañando lo profundo de la palabra, a veces en el sentido, a veces en el vocabulario, a veces en el idioma. Eso no es inamovible, así está escrito. Pero ya la doctrina, en la manera de enseñar, pues sí se vale, ¿verdad? Que digamos, bueno, te invito a mi iglesia. Yo siempre que alguien me invita a su congregación, lo primero que les pregunto a los pastores, ¿verdad? Es, ¿quieres que predique de algo, algún tema no tocar? Y al término siempre de mi participación, si tienen alguna duda, recurran a su pastor. Y así, pues, me han invitado a varios lugares, pero antes de aprender esto, pues, hay muchos lugares donde nunca jamás me volvieran a invitar. Me costó aprender por la mala, que debería de ser más abierto en cuestión de entender que hay libertad y que el Espíritu se mueve de diferente manera en cada congregación. La separación, aunque sea de no concordar en algo, no nos exime de la responsabilidad de amarnos, ¿eh? Puedo a lo mejor tener cierta distancia acerca de cómo hacen las cosas los bautistas, pero eso no me exime de amarlos. Primera de Juan 4, verso 11 y 12 dice al respecto esto. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Amén. Amén. Finalmente, recordemos esta enseñanza que, si bien toda la Biblia es de bendición, hay un pasaje preferido mío en el Nuevo Testamento. Tengo también alguno preferido en el Antiguo, pero esto que acontece y que nos es narrado en el Evangelio de Juan capítulo 17, en la oración de Jesús, debería de sonarnos como a una encomienda inescrutable de la cual no nos podemos apartar. Él nos dice algo en Juan 17, versos 21 y 22, que deberíamos de tener por sentado, por entendido, todos los que profesamos ser cristianos. Y esto es: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú los has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así es. Que no se nos olvide que, sin importar la denominación, la diferencia doctrinal, no todos somos ojo, no todos somos mano, no todos somos boca. Hay quien es pie y le toca caminar, a quien es espalda y le toca cargar, y deberemos de entender y de respetar esto, porque pues Dios por eso puso la variedad, para que nos complementáramos unos con otros y pudiéramos hacer de la iglesia verdaderamente pues la evidencia de que Él existe, como dice en San Juan 17.
¿Algo que decir? ¿Cómo ves toda esta explicación? ¿Te llena la respuesta? Ay, yo pensé que eras ahí. No, a ti. Sí, sí, porque nos queda entendido de que aunque hay varias denominaciones, ya se mencionó y vuelvo a repetirlo y citarla cuando dice la palabra de Dios que todos somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo pues tenemos diferentes, ahí está la mano, el pie y todos tenemos diferentes funciones, aún en la mano nuestros dedos son diferentes uno del otro, entonces igual así los hermanos vamos a encontrar y hasta en la misma congregación vamos a encontrar diferentes tipos de hermanos, sí, solo es siempre estar consciente de que Dios nos dio el amor uno a los y nos manda a amarnos unos a los otros y a respetar las opiniones. Ahora sí que así lo va guiando el Señor, porque pues va a haber gente que le agrade en esa situación acercarse de ese tipo de iglesias porque se siente que Dios ahí lo puso, ¿no? Entonces igual aquí sí la palabra, aquí como es la palabra que se porta, es la iglesia que tiene más, por decirlo así, la palabra ay, se me fue la palabra. Sí me di cuenta. Se me fue, perdón. Que aquí se basa uno más en la palabra, de llevarlo, entonces va a llegar más y más gente que quiera saber más de la palabra de Dios, estudiar más, ¿no? Entonces, para todos hay. Para Correcto. todos hoy en el gremio del Señor, ¿no? Correcto. Había 12 tribus de Israel. Piénsale. ¿Por qué habría 12? Porque 12 es gobierno de Dios, hablando de numerología bíblica, pero si tú lees y eres atento, en el Antiguo Testamento tenían diferentes funciones y hasta diferente organización, lugar en donde establecer su campamento alrededor del tabernáculo. No podían estar los de Zabulón revueltos con los de Neftalí, ni los de Judá estar revueltos con los de Rubén. Cada tribu tenía su área, tenía su zona, y a veces lo que sucede que en lo que identificamos a qué tribu pertenecemos, en esta tribu nos gusta la profundidad de la palabra, nos gusta sacarle todo el jugo a no solo a lo que está escrito, sino a los usos y costumbres, el vocabulario de raíz, el vocabulario original, para que podamos entender como que todo el contexto completo y no solo quedarnos en la superficie. Hay otros que se les hace muy pesado. A lo largo de mi vida he firmado algunas cartas de recomendación de algunos miembros de esta congregación que nos han pedido pues una recomendación para moverse a iglesias que ellos consideran más afines, y con todo gusto se los firmo. Inclusive pongo mi teléfono a disposición del pastor para de vez en cuando ahí platicar cómo va, qué tal, qué bueno que ya se identificó y cuestiones como estas, porque somos un solo cuerpo con muchas funciones. ¿Algo que agregar? Pero ya vas a tener el programa de jóvenes, ¿sabes? Sí, te quiero hablando. Bueno, pues esto fue todo por hoy, amados. Espero que lo que resta del domingo, pues, como que ya sea hambre, ¿no? Unas salitas a la barbecue, ¿cierto? Ya me conocerás, yo soy de esas personas que soy muy antojadizo. Pero también por lo mismo cocino. Cuando me tocó cocinar antier, ¿verdad? Antier hicimos un platillo por ahí que teníamos ganas, que solo hacemos fin de año o fiestas especiales, pero dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hasta voy a hacer mi camiseta. Yo salí bendecido y vivo de esta pandemia. Y bien comido, porque he subido como 8 kilos. Descansa, disfruta la vida. El evangelio no tiene por qué ser aburrido, ni la propia profundidad de la palabra tiene por qué ser algo que te apesadumbre. Habemos diferencia, gracias a Dios. Si no, imagínate qué aburrido sería. Así es que me despido, soy Israel Chapa. Estuvieron esta noche Y Dalia Castro.
Que hay Chapacato. Y Axa Madadí. Bueno, descansa, Dios te bendiga. Solo nos resta decirte Shalom. Despídanse todos. Disfruta tu noche.